A continuación interviene, en segundo lugar, el Partido Socialista Popular. Acabando la campaña electoral, a punto de que el elector deposite la papeleta en la urna, el Partido Socialista Popular se presenta ante la opinión pública como lo ha hecho otras veces, sin jactancias, sin orgullos, dispuesto a decir y a decirse la verdad, sin triunfalismos infantiles, convencido de que ha llegado el momento de que razonemos en conjunto todos los españoles acerca de nuestro futuro, obteniendo en la razón común lo que sea más conveniente para todos. Es conveniente que bajemos las espadas. Han estado durante mucho tiempo alzadas. Los distintos partidos hemos visto el campo de la política como si fuera un huerto a cultivar para beneficio exclusivo, cuando en realidad el campo de la política hay que verlo como un desierto que tenemos que convertir por el esfuerzo de todos en un jardín. En estas condiciones pensemos que vamos a elegir un parlamento, que vamos a elegir un parlamento que va a representar la voluntad nacional y que en ese parlamento parece que no va a haber ninguna mayoría absoluta, que no va a haber ninguna fracción que tenga la mayoría suficiente para poder gobernar, excluyendo o desatendiendo el criterio de las demás. Es necesario, por consiguiente, que haya un entendimiento entre todos. Es más, las circunstancias por que atraviesa el país lo piden. Un entendimiento entre todos para que el Parlamento sea un Parlamento de concordia, no un Parlamento de hostilidades. Un entendimiento entre todos para que el Parlamento pueda trabajar, y pueda trabajar con el necesario sosiego y cumplir la tarea que tiene por delante, una gravísima tarea. Quizá no haya habido en la historia contemporánea de España ninguna ocasión parecida a esta en cuanto a responsabilidad parlamentaria. Hay que rehacer un país que prácticamente está dislocado y a punto de romper muchos de los hilos que le traban y unen. Este Parlamento tiene tareas gravísimas ante sí que cumplir. En principio tiene que dictar una ley o un plan de economía de urgencia, un plan de economía de urgencia que resuelva los grandes problemas que plantea la crisis económica, que resuelva la inflación, la carestía de la vida, que ponga al menos las bases para intentar resolverlo, que disminuya el número de parados, que permita la repatriación de los emigrantes, un plan de economía que sea el cimiento sobre el que se construya el edificio de nuestro futuro bienestar. Tiene, por otra parte, la enorme responsabilidad de elegir de su seno a un gobierno que tiene que gobernar con energía, con vigor, con fuerza, y no podrá hacerlo si tiene que atender a querellas parlamentarias, si tiene que perder el tiempo en hostilidades y disputas. El gobierno tiene que contar con ese consentimiento, con ese acuerdo parlamentario, con una especie de tregua, de pausa, que permita que todos nos entendamos. Gobernar es difícil y hay que gobernar en las mejores condiciones posibles. Un gobierno que tiene que devolver el sentido de la responsabilidad al país, que tiene que dar ejemplo, que tiene que acabar con la corrupción. Un gobierno que tiene durante algún tiempo que arrostrar la tarea difícil de hacer congruente, coherente otra vez
la convivencia entre los españoles. Y además, el Parlamento tiene que dictar una constitución, tiene que hacer una constitución, un texto fundamental con normas que regulen de modo general el proceso de las instituciones, de la convivencia política, social y económica de los españoles. Y ha de ser una constitución suficiente, una constitución breve, una constitución flexible, una constitución que se adapte a las circunstancias sociales, que no sea quimérica, que responda a la realidad, una constitución que tenga permanencia, que podamos dejar a nuestros hijos, que ojalá pueda dejar nuestros hijos a sus hijos, que tenga perdurabilidad. Y esto ha de hacerlo también gracias a la tregua, al consentimiento común, a que se interrumpan las graves hostilidades. Si no se consigue esto, en mal trance estará el país. Con mis 59 años a la espalda, dedicados muchos de ellos a la defensa del socialismo, cuando en España no había quien alzase la voz defendiendo al socialismo, en la obscura clandestinidad, me parece que tanto yo como mi partido, que hemos dado ejemplo de generosidad, podemos permitirnos hacer algunas observaciones acerca de los peligros que aún nos tocan correr, porque los peligros no han acabado, los peligros van a comenzar y van a comenzar al día siguiente de las elecciones, y para rebasar estos peligros, para que no se entorpezca el camino que iniciamos de la democracia, es menester que no pretendamos que lo que se ha descompuesto y desordenado durante 40 años se pretenda ordenar y resolver en el transcurso de unos días o de unos meses. Eso es imposible. En política no hay milagros. Trabajo, perseverancia, buen sentido, generosidad. Eso es lo que logra en política lo que parece milagros y realmente no lo son. El esfuerzo máximo por parte de todos y saber esperar y confiar. Saber esperar porque tenemos que esperar, porque no es posible que las cosas se arreglen en unos minutos. Es menester que concedamos un margen de confianza al Parlamento, un margen de confianza al gobierno, cualesquiera que sea el gobierno elegido por ese Parlamento. La voluntad popular se ha mostrado y tenemos que tener confianza en los órganos que representan a esa voluntad popular. No podemos tener impaciencias súbitas, no podemos pretender que todo se haga en un instante. No vaya a ser que la imprudencia, el querer recoger el fruto antes de que el fruto esté maduro, nos lleve a entorpecer, interrumpir o estropear el proceso democrático. Tengamos la suficiente paciencia, entendamos que el proceso tiene que ser lento. Esto no quiere decir que hagamos concesiones, que dejemos de solicitar aquello que justamente nos pertenece. Pero entiéndase bien que los graves problemas que el Parlamento tiene sobre sí, por ejemplo, el problema de las autonomías, lícito, necesario, el problema que están pidiendo los distintos pueblos de España que se resuelva cuanto antes, no es problema que pueda resolverse de la noche a la mañana. Es menester no cometer imprudencias, buen sentido. Es necesario el buen sentido que caracteriza al pueblo, al conjunto del pueblo, que tiene el instinto de la oportunidad, que tiene el instinto de lo que conviene en cada momento. Y en estos momentos lo que conviene es estar de acuerdo, bajar las espadas, llegar al entendimiento común, tener la paciencia necesaria, la honradez que todos necesitamos y sentido común, sobre todo sentido común.